¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel, me presento para los que no me conocen. Estoy muy contento de una vez más estar en un episodio y estoy muy contento por lo que ha estado sucediendo en esta temporada del podcast. Muchas gracias a todos los que están escuchando los episodios y quiero agradecer especialmente a todos aquellos que están compartiendo estos episodios. Gracias a aquellos que nos siguen en las redes sociales. Si tú no nos sigues, te invito a que nos sigas. Estamos en Instagram, en Facebook como Camino Podcast. Y también te invito a que nos sigas en nuestras plataformas de podcast. Yo sé que lo estás escuchando ya en una plataforma, pero te quiero decir que estamos en más plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, estamos en Amazon Music. Estamos en Podbean y en YouTube. Estamos subiendo los episodios. Así que, por favor, síguenos. Danos like en las aplicaciones en las que se puede. Nos puedes comentar también. Nos ayuda mucho. Y muchas gracias a todos los que han seguido esta temporada. Si te ha gustado, si te has divertido o si te ha bendecido, si te ha edificado, si has aprendido algo, por favor, compártelo. Nuestro deseo es que estos recursos puedan llegar a más personas y que la iglesia sea edificada y que los que no conocen al nombre de Jesús o la persona de Jesús que lo puedan conocer. Entonces, este es el corazón del proyecto y nos encantaría que nos ayudaras a compartirlo con más personas. Bueno, estoy muy contento porque nos acompaña un amigo, ya es un amigo del podcast. Él ya estuvo con nosotros en la temporada pasada y por supuesto que lo tenía que invitar. Entonces, le quiero dar la bienvenida a Antonio. Antonio Espinosa, ¿cómo estás? Bien, Ezequiel, muchas gracias. Muy contento otra vez de poderte acompañar en esta temporada del podcast. Me presento también para quienes no me conocen. Mi nombre es José Antonio Espinosa. Yo no soy originario de Mexicali, vengo de Ciudad de México. Sin embargo, pues ya soy más cachanilla. Ya llevo casi 5 años viviendo aquí. ¿Qué puedo hablar sobre mí? Bueno, tiene 2 años que el Señor me alcanzó, 2 años que estoy en la fe. Me congrego en la iglesia Avivamiento de Amor, AVA. Me siento muy bendecido desde que llegué a Mexicali, pero principalmente desde que llegué a la iglesia. El hecho de que me vuelvas a invitar me llena de mucho gozo, sobre todo por poder compartir con los demás y contigo este espacio, este tiempo. Sé que es un proyecto que el Señor ha puesto en tu corazón y qué bendición poder compartirlo contigo y vaya con aquellos que están ansiosos de conocer más del Señor o gente como yo que no conocía nada del Señor y que tal vez tenía una información equivocada de qué es lo que Dios y a través de la persona de Cristo, qué es lo que había para mí. Entonces, la verdad es que es una bendición poder compartir esto con los demás. Sí, no, es una bendición poder platicar contigo, compartir contigo. O sea, creo que lo dije en el episodio pasado, cuando estaba haciendo la lista de las personas que nos podían acompañar en el podcast. Dije, pues, ¿quiénes deberían estar aquí? Por supuesto, tenía que estar la persona que compra más libros. Y evidentemente dije, no, pues Antonio es la persona que compra más libros en la librería. Espero que los esté leyendo, nada, ¿cierto? No, Sí. Sí, no, por lo que hemos platicado, y aparte, pues ya hemos platicado varias veces y yo te considero mi amigo. Gracias. Y por supuesto que estaba seguro de que tenías algo que compartir. Y la verdad, a mí me encantó mucho la plática del episodio pasado. Fue un tema complicado, difícil. Sí. Digo, el que no lo ha escuchado, por favor, vaya a escucharlo. Es El sufrimiento y la soberanía de Dios. Es un libro que escriben John Piper y Justin Taylor. Es un libro buenísimo. Sí. Y el episodio estuvo buenísimo. Entonces, si no lo has escuchado, te invito a que vayas a escucharlo. La verdad que estuvo buenísimo. La plática estuvo buenísima. Como cualquier otra plática que hemos tenido, la verdad es que ha sido muy edificante. Y lo de muchas gracias a Dios porque pues él cruzó los caminos, ¿no? Sí. Y yo creo que de no haber sido por la iglesia, no, o sea,
yo creo que una persona como tú y una persona como yo jamás se hubieran encontrado el camino, ¿no? O sea, como que Sí. hay muchas cosas que no tenemos en común, pero lo que he visto en ti, la obra de Dios que está haciendo en ti, la obra que Dios está haciendo en ti, o sea, es algo que podemos tener algo en común y es nuestro amor por el Señor, nuestro amor por la palabra del Señor y el amor por los libros, el amor por los Sí. recursos que Dios pues nos da para poder conocerlo más a Él. Sí, fíjate que creo que en ese sentido tienes toda la razón. Creo que de no haber sido por la iglesia y de que el Señor ya tenía predestinado esto para ti, para mí, difícilmente nos hubiéramos conocido. Yo como empezaste este podcast, pues sí, por supuesto te considero mi amigo. Es un gozo, vaya, el poder decir que ya he hecho un amigo en Mexicali o que ya he empezado a hacer varios amigos. Pero sí, definitivamente el primero fuiste tú. El hecho de por primera vez llegar a una iglesia o ver una librería, pues no saber ni por dónde empezar y que fueras tú quien me fue guiando a este mundo maravilloso de conocer al Señor. Y también el hecho de que en nuestra iglesia, donde obviamente nos congregamos los dos, pudiéramos participar en estos grupos comunión. Vaya, es una bendición porque si bien siempre me ha gustado mucho la lectura, jamás creí en mi vida que iba a involucrarme tanto en la lectura por conocer al Señor, pero esa hambre por conocerlo me la despertó tanto, vaya, la doctrina que se da en nuestra iglesia, los grupos comunión y bueno, pues de tu conocimiento, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que me has permitido conocer sobre lo que ha sido tu vida a través del Señor, tanto en los buenos momentos como los momentos de prueba. Y pues donde yo dije, pues yo quiero de eso, ¿no? Al momento de ver cómo el Señor obra en ti, pero también cómo a través de esa humildad y ese don que tienes para compartir con los demás, me permites conocerte, pero también me permites conocer al Señor y cómo es que Él, aquello que yo veo que tú tienes, Él también lo tiene prometido para mí. Entonces ha sido como muy, muy edificante todo este proceso. No, fíjate que uno de los razones por las cuales yo empecé el proyecto de la librería, por cierto, estamos grabando Sí. en el local de Camino a Librería. Síguenos en las redes sociales como Camino a Librería. Cuando yo empecé este proyecto, yo tenía la intención de ayudar a aquellas personas que están buscando recursos. Uh-huh. O sea, porque en un momento de mi vida necesité como encontrarme al Señor. Necesitaba el apoyo, el acompañamiento de gente que me mostrara al Señor. Y yo lo encontré en los libros. Pero la verdad es que en el mundo de la literatura cristiana hay muchas cosas. Uh-huh. Hay muchos temas, muchos autores, muchas filosofías y muchas doctrinas. Pero por la providencia de Dios, por el conocimiento de Dios, Dios puso a personas que me guiaron en qué tipo de literatura empezar a conocer. Entonces, yo me puse a pensar, bueno, es que si yo estaba buscando literatura, estaba buscando libros y de repente Dios puso a alguien que me encaminó, dije, bueno, yo quiero ser ese alguien el que fue conmigo para otros, o sea, para que otros puedan encaminarse en este mundo de la literatura cristiana. Y digo, no porque un libro se vende en una librería cristiana significa que sea, es duro decirlo, pero no porque un libro esté en una librería cristiana significa que es un libro cristiano. Uh-huh. Y dentro de la literatura cristiana, o sea, también hay libros de teología muy pobre. Uh-huh. Hay libros también de teología mala. Sí, o que no tienen ningún fundamento. Sí, y hay libros en iglesia, en librerías cristianas que son francas herejías. Uh-huh. Entonces, digo, gracias a Dios porque, pues, a mí me encaminó por ser selectivo en cuanto a lo que yo estaba consumiendo y ahora me permite ayudar, guiar
recomendar literatura a gente que la está buscando. Entonces, pues me da mucho gusto escuchar tu testimonio y lo que la librería ha representado para ti, lo que mi ministerio o mi vida o mis recomendaciones han representado para tu vida, porque ese es el corazón del proyecto, es el corazón de la librería, ayudar a aquellas personas que están buscando recursos. Sí, y creo que, digo, aparte de que tú me estás invitando y estamos en la librería, más que un comercial, creo que si busca uno documentarse o encontrar al Señor a través de los libros, es un buen recurso y es una buena opción venir aquí a Camino Librería, aquí en la ciudad de Mexicali. Particularmente porque justo eres muy cuidadoso en los libros que traes para alguien como yo que empezó de ceros, pues leer la palabra sin tener mayor sostén, digamos, o algo que me vaya llevando poco a poco para ir comiendo este alimento espiritual, pues necesitaba algo más detallado o algo que me explicara como el ABC de lo que estaba leyendo. Y pues si bien tenemos a nuestros pastores, tenemos estos grupos comunión, tengo la palabra, de hecho mi primer Biblia te la compré a ti, entonces pues cuando vi los libros y empecé a preguntarte, pues si tú me supiste guiar, ¿no? Porque a lo mejor yo me quería comer el mundo en ese momento y comparte todos los libros que veía, pero te dije, oye, ¿cómo qué me recomiendas para ir empezando? Entonces esa guía creo que es también la que me ayudó mucho a empezar a entender más a dónde había llegado y sobre todo quién era yo o quién soy yo en relación con el Señor y quién es Él en mi vida el día de hoy. Excelente. Bueno, para entrar en materia del libro, ¿no? O lo que nos trae aquí al episodio de hoy, te comparto, si esta es la primera vez que escuchas Camino Podcast, este proyecto gira en torno a los libros, como ya estás escuchando. No, nuestra intención es cada episodio traer un libro nuevo y hablar de ese libro. No queremos hacer una reseña muy exhaustiva del libro. No queremos hacer un audiolibro, no vamos a citar todo el libro, no queremos ni siquiera citar todos los capítulos. Queremos darte una probadita de lo que es el libro, algo que nos haya parecido interesante, algo que haya sido relevante o que nos haya impactado, que nos haya llamado mucho la atención. Entonces, es el corazón de este proyecto es hablar de libros. Y en esta ocasión, como ya leíste en el título del episodio, hoy vamos a hablar de un libro. Yo sé que lo digo todos los episodios, pero es que la verdad este libro es buenísimo. Muy, muy bueno. Yo creo que fue de mis primeros libros. Ese libro se titula El Evangelio según Pablo y el autor es el pastor John MacArthur. Este libro es de editorial, es de Grupo Nelson. Es un libro buenísimo. Yo la verdad es que le tengo mucho aprecio a este libro. Sinceramente, yo me peleé con este libro. Este libro llegó a mi vida en un momento donde yo no creía muchas de las cosas que están aquí porque no las entendía. Y para mí este libro fue como que un parteaguas en mi teología personal. Y la verdad es que es buenísimo. Yo le tengo mucho aprecio a este libro, pero Antonio, platícanos tu experiencia con el libro. ¿Cómo fue que llegaste al libro? ¿Cómo lo conociste? O sea, ¿qué te llamó la atención del libro? Y conforme lo fuiste leyendo o cuando lo acabaste de leer, ¿esa expectativa que tenías se cumplió o cambió? Platícanos tu experiencia con el libro. Sí, mira, justo cuando llegué a la iglesia, si no mal recuerdo, creo que fue el cuarto o quinto libro que te compré, porque había comprado mi primer Biblia, era una Biblia de estudio, también de Pastor John MacArthur. Y de ahí compré algunos de Pastor Núñez y cuando lo vi te pregunté, oye, ¿qué tal está? ¿No? Y me decías, es muy buen libro, pues igual tú que vas empezando te puede ir orientando en ciertos aspectos de la doctrina y de la fe. Lo ojé y me empezó a llamar la atención el índice, ¿no? Lo que venía ahí. Y por ejemplo, pues viniendo del mundo y sin conocer a detalle qué era la gracia, cómo es que uno solo por la fe,
es salvo y cómo opera esta parte de la sola fide y entre otros aspectos que expone Pastor MacArthur a lo largo del libro, tomando énfasis en las cartas o en las epístolas de Pablo. Empecé así como expectante. O sea, la verdad es que sí era expectante. No sabía qué esperar del libro. Sin embargo, mientras más profundicé en el libro, más se me revelaron cosas, ¿no? Y me acuerdo mucho que cuando te lo compré fue también porque veníamos de una temporada de estudio de verso a verso del libro de Romanos. Cierto. Entonces, cuando vi que pues, hay mucho énfasis que hace Pastor MacArthur, que también se volvió como de mis favoritos, pues dije, este libro lo tengo que revisar, lo tengo que analizar, porque pues ya después también vi la carta a los Efesios, viene partes de Gálatas, y pues son cartas con las que yo todavía no estaba tan familiarizado. Pero la forma como hace como un bosquejo general y solo enfatiza ciertas cosas fue lo que, boom, o sea, me atrapó. Cuando me di cuenta, o sea, ya iba yo a la mitad del libro, más adelante de la mitad del libro, y dije, oye, es que yo no conocía la obra de Cristo, yo no conocía lo que Cristo había hecho, lo que Dios había hecho en Cristo, y cómo aquellos profetas que ya habían anticipado el hecho de la llegada del Mesías, se veía cumplida, ¿no? La escritura a través de cada uno de los actos que hizo Cristo en su vida como hombre. Y lo más impresionante fue darme cuenta que, pues no, o sea, el Dios del que me habían hablado no era tan exactamente como lo dice la palabra, ¿no? O sea, tenía tintes, era como sombra y figura de lo que señalaba el Antiguo Testamento, pero la práctica no lo había visto de esa forma. Cuando acabé el libro, vaya, no pude más que maravillarme, ¿no? De la obra de Cristo, del plan de redención que Dios había ya trazado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y lo más sorprendente para mí es darme cuenta que Dios tenía el tiempo de estar interesado en mí y que el plan que ya él había trazado para salvación y demás, o sea, me contemplaba, ¿no? Entonces, vaya, ya al final la verdad es que quedé maravillado con este libro. Como te repito, pues se volvió Pastor MacArthur de mis favoritos en los libros, pero del Evangelio según Pablo, vaya, creo que es un gran libro, sobre todo ya sea que lleves tiempo en la fe o que como yo lleves poco tiempo, pero que tienes esa hambre y esa pasión de conocer más al Señor y de conocer la obra de Cristo y cómo es que somos traídos de muerte a vida y cómo es que somos redimidos, perdonados y en un proceso de santificación, cómo es que opera, vaya, la gracia en todo esto. Fíjate que es interesante que tú hayas leído este libro, o sea, tú tienes poco en la fe. Yo crecí en el Evangelio. Yo nací y crecí en una familia cristiana desde bebé. Y para mí fue un impacto. O sea, digo, mi acercamiento con el libro quebró muchos pensamientos que tenía, mucha de mi teología. No la tenía definida, no la tenía razonada. O sea, eran cosas que yo había escuchado y creía porque me las habían dicho, pero realmente no era un conocimiento que había brotado de mí. Uh-huh. Pero cuando estaba leyendo el libro y lo que tiene MacArthur es que te va argumentando, o sea, muy lógicamente, y va plasmando y dando evidencia bíblica. Uh-huh. O sea, te va mostrando en la Biblia lo que formó en mí, o sea, se quebraron ciertas estructuras y nació en mí un conocimiento propio, o sea, uh-huh. Una teología propia. Sí. O sea, de mí nació eso. Pero es muy interesante que desde tu experiencia, una persona que va llegando a la fe y lea un libro como con temas muy densos. Bueno, es que para ti a lo mejor no es común escucharlo, pero es muy común escuchar en la iglesia que para las personas nuevas no es interesante o recomendable hablarles de doctrinas, uh-huh. de teología. O sea,
es muy común que en iglesias estén enfocadas en hablar de cosas, no sé, cosas más prácticas, quieren decir, ¿no? Como algo más, más de lo cotidiano, algo más rápido de poner en práctica, no un fundamento teológico doctrinal. Uh-huh. Pero este libro, o sea, es práctico en el sentido de que va a tener un impacto en cómo interpretas la vida. Sí. Pero no está de hecho, no tiene ningún consejo práctico. O sea, no es como que, o sea, no te vas a encontrar consejos de cómo aplicarlo a tu matrimonio, cómo aplicarlo En el en el trabajo, trabajo, con tus educando a tus hijos. hijos, sí. No vas a encontrar nada de eso. Vas a encontrar puros fundamentos doctrinales. Son estudios bíblicos, capítulo por capítulo. Son estudios bíblicos extensos de pasajes, ¿no? Pero es interesante que tu experiencia pues haya sido buena. O sea, como que se quita mucho ese estigma de decir a las personas que van llegando al evangelio, no los satures con doctrina. Uh-huh. A ellos háblales de otra cosa. Pero lo que tú nos estás diciendo, tu experiencia, nos dice que, o sea, mi experiencia y tu experiencia nos dicen que los que ya tienen bastante tiempo en la iglesia y los que van llegando, todos necesitan conocer al Dios de las Escrituras. Sí, y de hecho es así porque, por ejemplo, yo te lo puedo decir desde mi experiencia, pero también, por ejemplo, en el caso de mi esposa, de mis hijos, es igual. O sea, conocimos del Señor, vamos a las reuniones los domingos, tomamos nuestra prédica, nos congregamos en los grupos comunión, pero si algo nos ha apasionado o vaya, ha robado nuestros corazones, es pasar tiempo con el Señor en su palabra. Yo alguna vez creo que lo platiqué contigo, o sea, siendo un inconverso, alguna vez me aventé a leer la Biblia como si fuera un libro normal. Obviamente, confirmo, es locura para los que andamos en la carne en esos momentos porque no entendemos nada. Yo te lo decía también cuando veía el libro de Romanos, yo cuando lo vi dije, pues está como de relleno. O sea tengo que ser muy honesto, o sea, yo no entendía qué estaba leyendo. Cuando llego a la iglesia, el Señor me alcanza cuando empiezo a tener este tiempo de estudiar verso a verso. No, o sea, fue como ver la creación del universo, fue como ver todo por primera vez. Y creo que sí, como es tú, confirmo que lejos de ponernos como nuevos en la fe o como alguien que lleva tiempo en la fe, pero que tal vez no ha escuchado este mensaje con un corazón más dispuesto o porque todavía tiene dudas en cuanto a lo que el Señor promete, más bien yo diría, abracemos con la doctrina, abracemos con la palabra, porque también como nuevo puede uno dejarse arrebatar por la emoción de la conversión y lejos de centrarnos en doctrina, en fundamento. O sea, yo este libro cuando leí, pues sí, no vino un consejo de nada, pero parecía que el Señor me iba llevando capítulo a capítulo en cosas que fueron pasando en mi vida a lo largo del libro y que pues, yo iba al libro y decía, es que aquí dice esto, ¿no? O sea, y a lo mejor cosas que yo buscaba tal vez tener justicia en mi propia mano, pues el Señor ahí revela otras cosas. Pero me parece que sí, el libro y el hecho de la forma en que se nos cobijan en las iglesias debería ser sin ese miedo o esa reserva a llenar de doctrina. Ok, no vamos a sacar teólogos en ese momento, ¿no? Pero no tan fácilmente nos podemos dejar llevar por doctrinas falsas o por falsos maestros o por corrientes de este mundo que se disfrazan de iglesias cristianas. Creo que es una ventaja o es una gran bendición en la iglesia donde estamos porque no se prohíbe esto, se permite y de hecho se alienta a que pasemos tiempo en la palabra, pero no hay como este tipo de libros, como bien lo decías, que MacArthur tiene ese muy buen manejo, igual que otros pastores, donde te va fundamentando, pero con base en la palabra. Y creo que ese es uno de los peligros principales que corren las iglesias.
el hecho de quedarte a ciegas con lo que nada más dice el pastor y no ir a la palabra a investigar si es cierto lo que dice el pastor. Digo, con nuestro pastor no tenemos ese peligro porque pues, el pastor es el que primero que nos manda a leer la Biblia, ¿no? Pero pues hay muchos lugares donde sí, no se alienta esto y es como una verdad inmutable lo que dice el pastor y como cualquier persona todos podemos tener un error o equivocarnos, tener una apreciación diferente, pero es no nada más quedarnos con lo que se nos dice, sino ir y escudriñar las escrituras y creo que este libro es un muy buen comienzo para hacerlo. Sí, creo que para los que no conocen el libro, es cada capítulo es una exposición doctrinal, o sea, es un estudio bíblico. Como el título dice, es el Evangelio según Pablo, o sea, es temas de teología sistemática, la justificación, santificación, la glorificación, la elección, o sea, diferentes temas soteriológicos, es decir, temas que tengan que ver con el evangelio y la salvación, pero desarrollados desde la teología paulina, o sea, desde la teología de Pablo. ¿Qué creía Pablo acerca de diferentes aspectos? ¿Cómo es la salvación? Si es por fe, si es por obra, si es por gracia. Y el libro, o sea, todo el libro es una exposición de la teología de Pablo. Cómo Pablo interpretaba estos temas, sobre todo que tengan que ver con el evangelio y con la salvación. Digo, el pastor MacArthur tiene otros libros. El evangelio según, tiene uno de Jesucristo, según los apóstoles. O sea, y se da el tiempo como para explicar desde los textos, desde los evangelios, para hablar del evangelio según Jesucristo, o desde las otras cartas, para hablar cómo los otros apóstoles comprendían el evangelio, cómo comprendían los temas que tengan que ver con la salvación. Bueno, pero este libro, el Evangelio según Pablo, de John MacArthur, te mencionaba, es una exposición doctrinal de temas soteriológicos, de temas que tienen que ver con la salvación. Entonces, para entrar ya en materia de lo que es el libro, ya nos aventamos una muy buena y larga introducción del libro. Pero digo, no, como decía al principio, no vamos a hablar de todo el libro, no es nuestra intención, pero sí vamos a hablar de un tema. Y obviamente tiene que ver con la salvación. Y vamos a hablar del tema de la nueva vida en Cristo. Pero yo creo que podríamos empezar con esta pregunta. Si la promesa de Dios para los hombres es darle una nueva vida, ¿qué hay de malo con la antigua vida? O sea, ¿qué hay? ¿Por qué la promesa es dar una nueva vida? ¿Qué hay de malo con el estado en el que cada ser humano se encuentra antes de encontrarse con el Señor para la salvación? Yo creo que una respuesta muy concreta es el hecho de que si bien por la desobediencia de uno entró el pecado a todo el mundo, en este caso de Adán, la evidencia de que hemos nacido como con esta herencia o este ADN caído es visto desde la niñez o incluso desde una edad muy, muy temprana, en donde demostramos que somos egoístas, que somos envidiosos, que no tenemos la capacidad de poder buscar a Dios, de anhelar a Dios, de querer obedecer a Dios. Entonces hay una necesidad imperiosa de volver a nacer, porque hemos nacido muertos espiritualmente, apartados del Padre, somos hijos de ira. Y bueno, esto lo vemos porque a veces tendemos a minimizar o a tener estándares como más bajos o más alcanzables, ¿no? O sea, sí, yo soy malo, pero aquel es más, o yo no soy como aquel o como aquella.
Y creemos que por eso tenemos un estándar moral más elevado que los demás. Y sí, a lo mejor si nos ponemos todos en una habitación, pues va a haber el más malo y el menos malo. Pero cuando te comparas con la perfección, cuando te comparas con el estándar perfecto que es Cristo, es imposible, o sea, tratar de siquiera aspirar a competir. Ya no digamos a qué punto le puedes llegar, es imposible aspirar a competir a ese nivel. Entonces hay esa necesidad, ¿no? De un nuevo nacimiento, porque tiene un corazón de piedra. O sea, ese corazón que está endurecido, que a veces creemos que con nuestras buenas acciones o con acciones piadosas, compensamos, o es como ir abonando a nuestra cuenta, ¿no? A nuestro favor, una deuda que es impagable en nuestra persona, o en nuestras manos o en nuestras obras. Es imposible pagar esa deuda que tenemos. Y mucho peor, es imposible, y es cuando entonces uno sí de verdad entra en ese proceso de restauración, cuando reconoce que es imposible el hecho de poder pagar con nuestros actos o nuestras obras aquello que el pecado ha hecho en nosotros, o que podamos transformarnos nosotros solos. Fíjate que el otro día se acercó una persona al final de la reunión, allá a la iglesia, se me acercó, me lo presentaron y era su primera vez en la iglesia, en una iglesia cristiana, porque le pregunté si ya había asistido a una iglesia cristiana, que era su primera vez, y le pregunté su experiencia, cómo te sentiste, qué te pareció la música, qué te pareció la predicación sobre todo. Y decía esta persona, híjole, yo me siento como bien fuera de lugar aquí. Me siento como si yo estuviera como como si yo fuera el negativo, como si estuviera o sea, como que yo le estuviera restando santidad a este lugar. Uh-huh. Dije, no, espérate, lo que pasa es que no nos conoces. Sí. No nos conoces, no creas que aquí todos somos negativos. Y él me puso cara como de, no, es que tú no me conoces a mí. Uh-huh. O sea, como de, eso dices tú porque tú no me conoces a mí. Pero yo me quedé pensando, no se lo dije, pero sí me quedé pensando en, no, es que el problema no es que no me conozcas a mí o que yo no te conozca a ti. El problema es que tú no conoces a Dios. Sí. O sea, porque, ok, probablemente si tú seas más malo que todos o yo sea más malo que tú, pero el punto no es ser el más bueno de entre todos los malos. Uh-huh. O sea, el punto es ser tan bueno como Dios. O sea, si nos comparamos con la perfección de Dios, pues ahí todos salimos malos. Uh-huh. Pero ahorita decías que todos damos evidencia de que tenemos una condición que es común para todos, que es la del pecado. Uh-huh. Pablo dice en Romanos 5, como lo mencionaste al principio, que cuando Adán pecó, todos pecamos. Por la desobediencia de un hombre que es Adán, entró el pecado en toda la humanidad. Uh-huh, entendemos correcto. El pecado como esa condición o esa tendencia inevitable hacia hacer lo malo. Algunas traducciones de la Biblia lo traducen como la naturaleza pecaminosa. Uh-huh. Para diferenciarlo de las acciones malas. Porque tendemos a creer que el pecado son las acciones. Pero el pecado es... O sea, esas son acciones pecaminosas. Sí. Son pecados. Pero cuando decimos el pecado, nos referimos a esa tendencia con la que todo ser humano nace de hacer lo malo. Así es. Y es inevitable. Yo decía en el grupo comunión, en la clase, estábamos hablando, tocamos un tema referente al pecado, y decía que es como si fuera una enfermedad con la que nacemos, una enfermedad congénita. Uh-huh. Entonces, todos nacemos con esa condición. Y precisamente el otro día estaba platicando con un amigo y me decía él que me estaba platicando una vez que estaba regañando a su hijo. Y le dijo, es que yo no lo puedo regañar diciéndole que no haga lo que está mal. Porque en cuanto le digo, no brinques, lo primero que va a hacer es brincar. O sea, si le digo no corras, lo primero que va a hacer es correr. Entonces, yo decía, fíjate que es curioso cómo la Biblia, o sea,
Pablo también en Romanos capítulo 7 dice que cuando, o sea, todos nacemos con esta tendencia hacia hacer lo malo. Ujú. Pero cuando Dios nos muestra los estándares buenos, es cuando se revela esta tendencia a querer hacer lo malo. De hecho, Pablo dice, porque Pablo habla de la ley de Dios. Y dice cómo la ley de Dios lo hizo pecar. ¿En qué sentido? En que él no sabía que codiciar era malo hasta que la ley dijo no codicies. Ujú. Entonces, cuando conoció que codiciar era malo, tuvo esa necesidad de codiciar. Ujú. O sea, cuando la ley le mostró lo que estaba mal, o sea, hubo algo dentro de él que lo hizo impulsaba. querer Sí. eso, lo prohibido, lo malo. Entonces, creo que este tipo de acciones, y sobre todo con la inocencia de un niño, se demuestra que todos nacemos con esta condición, a querer hacer lo malo. Ujú. O sea, todos nacemos con esta tendencia hacia no acercarnos hacia Dios, al de no buscar la justicia de Dios o la rectitud de Dios, sino alejarnos de eso. Entonces, todos nacemos con esa condición. O sea, todos nacemos así, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tan grave es esta condición? Porque, y bueno, yo sé que aquí va a haber una división de doctrinas y está bien, se vale. Pero desde tu experiencia o como tú lo entiendes o como tú lo entendiste del libro, ¿qué tan grave es esta condición de pecado? Porque algunos creen que sí, todos nacemos con esta tendencia, pero no es tan grave. Otros dicen, sí, nacemos con esta tendencia y es sumamente grave. Unos dicen, tenemos una tendencia a hacer lo malo, pero también una tendencia a hacer lo bueno. Y otros que definitivamente no tenemos ninguna tendencia a hacer lo malo, no, a hacer lo bueno. Otros dicen que no tenemos la tendencia a hacer lo malo, Ujú. que somos personas buenas, Buenos. que a veces se nos sale algo mal. ¿En dónde o cómo lo entiendes tú? ¿Cómo entiendes esta parte? O sea, la condición en la que nace el ser humano, esta naturaleza pecaminosa, ¿qué tan grave es? Como dices, sí, aquí va a haber divisiones, porque sí, no todos lo ven igual. Yo te hablo desde lo que yo he podido formar, digamos, la teología que me he formado con base en la palabra, lo que también he leído, las personas con las que me rodeo. Para mí es grave y alguna vez creo que fue un tema no de discusión, pero sí como de un buen debate sobre si de verdad es que estábamos tan mal o era muy grave o no, como decías, no es tan grave, también tenemos buenos ratos. Yo me inclino mucho por el tema de que sí es grave. O sea, como te decía, la primera evidencia es desde edad muy temprana damos evidencia de esto. Pero también cuando me argumentaba alguien, oye, pero es que también hacemos buenas cosas, por nuestros papás o algo, le decía, si tus papás no te cuidaran, te procuraran, te sustentaran, ¿serías bueno con ellos? No, pues no. Digo, entonces hay una conveniencia. Cierto. Sí. No es algo genuino. O sea, le digo, hay que quitarle las flores a las cosas. O sea, hay que ver la raíz. Le decía la otra, si tú ayudas a alguien, porque me puedes decir, oye, pero es que yo le doy dinero a las personas que están en un semáforo o al limpia parabrisas o dono alimentos a un banco de alimentos o hago, no sé, alguna obra altruista. Lo haces desinteresadamente de veras. Sí, ¿no? Pero te hace sentir bien a ti, ¿no? No, pues sí. Y cuando ves que alguien no lo hace, no piensas, es que él no es como yo. Y empiezan así como a titubear. Entonces le digo, hay que analizar las intenciones con las que lo hacemos. Digo,
y el corazón está dotado de eso, ¿no? Lo veíamos en la clase, ¿no? De la parte volitiva, de la parte de las emociones, de las intenciones con las que vamos y hacemos las cosas. Entonces, aquí entra en otro terreno escabroso que sé que también hay división sobre el libre albedrío del hombre. Si somos esclavos de algo, no podemos ser libres de elegir nada. Entonces, la condición pecadora con la que nacemos, el pecado, porque no nada más es de obra, sino también en nuestros impulsos, nuestra voluntad, nuestras pasiones. Si es tan grave como yo lo veo, pues tampoco hay un libre albedrío. Por eso incluso cuando uno escucha en la calle o sobre todo los que no hemos nacido en una familia cristiana, que escuchas las frases a veces de las personas que dicen, es que lo prohibido es lo que más gusta. ¿Y por qué es lo que más gusta? Pues porque hay ese, como lo que decías ahorita, que citabas bien a Pablo, o sea, hay eso en mi interior que yo no sabía que buscaba o que quería hasta que supe que era prohibido. O sea, tú le dices a un niño, no prendas encendedores porque te vas a quemar, y es lo primero que va a ir a hacer, quiere prender el encendedor. No metas un tenedor en el apagador y es lo que va a hacer. Un poco la curiosidad, pero también un mucho el hecho de la desobediencia que hay en nosotros. Entonces, para mí sí es una condición grave que necesita ser restaurada o tiene que ser corregida, pero que en nuestras fuerzas o en nuestra voluntad o nuestra libertad no es posible hacerlo. Sí, de hecho, la descripción que hace Pablo acerca de la condición del ser humano es como la de un muerto espiritual. Uh-huh. En Efesios capítulo 2, que es el texto base del capítulo que estamos el capítulo 6 que vemos. Efesios capítulo 2 al inicio dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, la condición del ser humano antes de conocer la salvación del Señor es como la de un muerto. Uh-huh. Lo curioso es que no es, se parece mucho a un muerto físico, pero en otras cosas pues no se parece porque es una muerte espiritual, ¿no? O sea, en ese sentido, un muerto físico pues no se mueve, está inmóvil. Pero los muertos espirituales sí se mueven, ¿no? O sea, son como muertos vivientes. Exacto. Entonces, pero la condición en la que Pablo describe al ser humano previo a su conversión, previo a ser creyente, previo a ser cristiano, es la de un muerto espiritual. Y bien lo dices ahorita, en el sentido de la capacidad de decidir. Dice Pablo que el ser humano antes de su conversión, o sea, sin conocer de la salvación de Dios, es un esclavo del mundo, es un esclavo del diablo, pero también es un esclavo de sus propios deseos, porque dice, va siguiendo los deseos de su propia carne o de sus propios deseos, es esclavo de sus propios deseos. Lo curioso es que las personas tendemos a creer que somos libres cuando hacemos lo que queremos. Uh-huh. Pero realmente lo que no alcanzamos a ver es que somos esclavos de nosotros mismos. O sea, ni siquiera en eso somos libres. Uh-huh. Porque no fuimos hechos fuimos hechos para ser guiados por algo. Uh-huh. Si no somos guiados por alguien más, somos guiados por nosotros mismos. Correcto. Entonces, de hecho, la explicación que hace Pablo acerca de la esclavitud, dice él, o somos esclavos de la carne o somos esclavos de Cristo. Uh-huh. O sea, no hay alguien que no sea esclavo. Ajá, sí. No. O obedeces a Cristo o estás obedeciendo a tus propios deseos, pero los propios deseos infectados por esa naturaleza pecaminosa. Uh-huh. Entonces, me gusta como dice el pastor Sujal Michelén, lo triste es que las personas creen que son libres porque hacen lo que quieren, pero son esclavos de ellos mismos. Lo triste es que las personas creen que lo que son alas para volar realmente son cadenas que los atan
a vivir acorde a sus propios deseos. Entonces, esta condición espiritual es, Pablo lo compara con como un muerto, ¿no? Un muerto que un muerto que no responde. O sea, un muerto que no, sí, o sea, no te puedes parar frente a en un velorio, no te puedes parar frente a un cuerpo y pedirle que se levante. Sí. Porque no te va a escuchar, por más que le grites, por más que lo extrañes, por más que acaricies el cuerpo. Si una persona está muerta, no va a regresar. No le puedes pedir que reaccione, no le puedes pedir que respire. Está muerto, está más allá de sus posibilidades. Ya no lo puede hacer. Es curioso cómo Pablo dice que los seres humanos nacen en una muerte espiritual. Entonces, ¿qué es lo que necesita ocurrir para que un muerto pueda responder al llamado de Dios? ¿Cómo es que podemos pasar de estar muertos a poder vivir de poder vivir para Dios, de poder seguir al Señor, de poder pues creer en el Señor? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tenemos que ser transformados. O sea, tiene que haber una obra de transformación y de cambio y de traernos de esa muerte a la vida. Y digo, si revisamos el capítulo, pero particularmente si vemos la palabra, pues nos habla de esa obra que se hace en Cristo, donde somos traídos por el mismo poder que lo trajo a Él de muerte a resurrección, es que somos traídos nosotros también de esa muerte a resurrección por medio de la fe en Cristo. Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos ser traídos de esa condición de muerte espiritual. Como decías tú, o sea, efectivamente es vivir la inercia en el mundo donde no somos libres, donde somos esclavos de nuestras pasiones o de nuestras, las cosas que anhelamos o que nos gustan del mundo, o incluso del mismo Satanás. Incluso en la parte de Efesios 2 también nos menciona eso, ¿no? De que que en tiempo pasado andábamos conforme el príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando vemos esa parte de la palabra, nos damos cuenta que definitivamente estamos imposibilitados en nuestras manos para poder cambiar, para poder renacer. Y Jesús lo decía también, o sea, había que volver a nacer de nuevo. O sea, no es nada más como ir a cambiar una llanta, ¿no? O ir a cambiar una pila. O sea, tenemos que nacer de nuevo, pero ya no de carne o de voluntad de hombre, sino por medio del Espíritu. Sí, la carta a los Efesios inicia con Pablo primero dando gracias a Dios por los Efesios y interrumpe su acción de gracias por los Efesios haciendo una oración por ellos y pide varias cosas. Pide que conozcan más al Señor. Pablo ora y le pide al Señor que lo puedan conocer más, que puedan conocer, que puedan ahondar en su amor, que puedan ahondar en su conocimiento, pero también dice que puedan crecer o que puedan saber de la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, dice Pablo. O sea, que Pablo ora para que los efesios sepan cuán grande poder tiene Dios obrando en los efesios, o sea, en los cristianos. El propósito de Pablo es que los cristianos sepan el poder, el grande poder que Dios tiene obrando en los cristianos. Entonces, dice, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Perdón. Dice, quiero que sepan del poder tan grande que Dios está operando en ustedes. Ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos.
Entonces dice, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos esclavos del mundo, esclavos de Satanás, esclavos de nosotros mismos. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, y por causa del gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, lo que Pablo les está diciendo a los cristianos es que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, de muerte a vida, es el mismo poder que los trajo a ellos de muerte a vida. Es decir, que ellos puedan reconocer su condición espiritual. Ellos puedan reconocer primeramente su bancarrota espiritual. Que puedan reconocer que necesitan acercarse a Dios y entregar su vida al Señor, y que puedan ser parte de una comunidad. El hecho de todas las bendiciones que puedan haber después, pero el hecho de que hayan pasado de muerte a vida es un milagro. Sí. O sea, creo que muchos de nuestros problemas en el presente cambiarían totalmente de perspectiva si entendiéramos que el hecho de que nosotros podamos creer en el Señor es un milagro tan grande, es el milagro más grande que pueda existir. Sí, fíjate que coincido contigo porque a veces buscamos cambios espectaculares o súbitos o sobrenaturales, pero, ¿cómo decirlo? Extraordinarios, o que se vean así, vaya, como a veces creemos que sucede, ¿no? Pero decías tú algo bien cierto hace poco en el estudio que traemos en la iglesia, de que Dios se revela en lo cotidiano. Y el mayor peligro que tenemos nosotros es perder la perspectiva y sobre todo el asombro del gran poder que opera todos los días en nosotros. Cierto. O sea, Sí. el día que nos levantamos y oramos, o que tenemos un devocional, o que tenemos el anhelo de ir a la palabra en la mañana o por la tarde o por la noche, en el momento que uno considera, no es tampoco es por nosotros, o sea, es algo que es un anhelo que Dios pone en nuestros corazones, pero que solamente es por el hecho de que Él nos trajo de muerte a vida que lo podemos hacer. Porque te contaba mi experiencia, o sea, antes de conocer al Señor y de ser traído de muerte a vida, era locura para mí el evangelio, no entendía lo que estaba leyendo, no me interesaba leerlo tampoco. Pero no es limitativo para los que, digamos, hemos estado como unos paganazos, ¿no? en el mundo, sino también es para el que lleva tiempo en una familia cristiana o congregándose, y que tal vez el mensaje no ha acabado de caer en la cuenta de qué va, ¿no? ¿Cuál es el milagro? Porque a veces, te digo, pudiéramos engancharnos también dependiendo de dónde hemos crecido. Si tengo uno u otro don, o es que yo no tengo como los dones VIP, o sea, sabemos que esto no es así. O sea, el mismo Pablo en las cartas es muy enfático en el hecho de que, o sea, sin amor no importa todo lo demás, pero qué mayor amor que el que Dios ha mostrado a través de Cristo para traernos de muerte a vida. O sea, como decías tú, si lo viéramos en un aspecto médico, o sea, el que viéramos revivir a un muerto, pues sería impresionante, como lo que hizo Jesús con Lázaro. Pero todos somos Lázaros espirituales. O sea, Jesús nos ha traído a vida. Dios, el poder de Dios ha operado en nosotros para traernos de muerte a vida. Por eso es que hoy podemos anhelarlo, podemos buscarlo en la palabra, podemos orar, podemos congregarnos. Sí, o sea, por eso decía hace rato, si viéramos esta perspectiva de que Dios ha hecho el milagro más grande, trae de muerte a vida. O sea, si nos sorprendiéramos de nuestra propia conversión, de la misma manera como si nos sorprendiéramos así como dices tú, viéramos a un muerto regresar a la vida, nuestra perspectiva de lo que pasamos, sobre todo cuando sufrimos, ¿no? Cuando nos preguntamos, ¿y por qué Dios no está conmigo? ¿Será que Dios no me ama? ¿Por qué estoy pasando esto? Bueno, estás pasando eso precisamente porque Dios operó un milagro en ti. O sea, el hecho de que puedas creer es un milagro. O sea, el milagro más grande. Lo que Pablo dice es, Pablo no dice,
me gustaría que conocieran el grande poder que Dios puede hacer. Nos dice Pablo, quisiera que pudieran conocer el grande poder que ya está en ustedes. Sí. O sea, porque el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está en ustedes. ¿Cómo lo pueden ver? En su propia vida. Sí. El hecho de que ahora pueden creer es porque el poder que levantó a Jesús de los muertos los trajo a ustedes de muerte a vida. Y en una condición... existe el término depravación total para explicar esta doctrina. Me suscribo a R.C. Sproul cuando dice que el término no le hace justicia a lo que la doctrina quiere decir. Yo también me inclino más por decirle la corrupción radical. Es decir, la condición del hombre va hasta la raíz. Correcto. Todos los componentes de nuestro interior están afectados por el pecado. No quiere decir que los seres humanos sean tan malos como pudiesen ser. No queremos decir eso. Lo que queremos decir es que todas las áreas de nuestra vida son afectadas por el pecado. El hecho de que nosotros ahora podamos elegir al Señor y seguirlo es un milagro, porque el efecto del pecado es tan grande que nuestra manera de pensar es afectada por él. Nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar está afectada por el pecado. Entonces, solamente una obra milagrosa, solamente una obra sobrenatural puede hacer que una persona pueda elegir al Señor, pueda seguirlo imperfectamente, porque todos estamos en este mundo y estamos siendo transformados progresivamente. El hecho de que nosotros podamos simplemente ver nuestra condición espiritual y pedirle al Señor que nos perdone y que nos ayude es un milagro. Es un milagro que nos demuestra que el Señor está con nosotros. Sí, porque cuando puedes ver la dimensión de la obra que ha operado en nosotros, el poder que ha operado en nosotros versus nuestra condición anterior, te hace dimensionar qué tan separados, tan lejos estábamos de Él, pero la otra, lo grande de la obra que operó en Cristo para poder ser unidos de nuevo a Él y para tener esta nueva relación. Pero es bien importante eso que dices, o sea, no perder de vista el hecho del poder que opera en nosotros, o sea, porque no es algo, Pablo no lo dice ni en pasado que operó, ni en futuro que operará, sino que opera, o sea, es una fuerza viva que está en nosotros todos los días. Sí, y lo que Pablo quiere decir es, solamente el poder del Creador puede transformar las vidas, puede crear una vida nueva. O sea, la conversión va más allá del mero, ¿cómo decirlo? Como la mera intención de la voluntad. O sea, que alguien pueda elegir a Dios va más allá de que, bueno, pues ahora haya tomado la decisión por el Señor. O sea, evidentemente todos los que seguimos a Dios tomamos la decisión. Sí. Lo tomamos. Pero la realidad es que nosotros podamos tomar una decisión por Dios, tuvo que haber previamente una obra milagrosa de Dios. Porque de no ser por Él, no lo podemos escoger, no lo escogeríamos. Si no, todo el mundo sería cristiano. Sí. Todo el mundo lo escogería. Pero la realidad es que no todo el mundo lo escoge. No. Y por más que le expliques que existe un Dios, que Dios es bueno y que lo ama, pero que tiene que dejar su pecado, no lo va a dejar. No. Que suena locura que lo hagamos. O sea, no estamos en la libertad o en ese libre albedrío de decidir, sí lo quiero tomar, porque es evidencia de la esclavitud que tenemos. Y no es una cuestión intelectual. Una vez yo miré un diálogo que tuvo un cristiano con un ateo.
Y le dijo, era un apologista y le dijo, ok, si yo te demuestro en este momento, con una prueba irrefutable, de que Dios existe, de que Dios es el creador y es el creador y dueño del universo, ¿estarías dispuesto a abandonar las cosas que Él te demanda abandonar para seguirlo a Él? Si te si te demostrara que existía, que realmente hay una prueba irrefutable que de su existencia y de que es quien dice ser, ¿abandonarías todo lo que Él te demande abandonar para seguirlo? Y dijo el ateo, no lo voy a seguir. O sea, aunque me lo demuestres. O sea, lo que está dejando ver esta respuesta es que no es una cuestión intelectual, es una cuestión moral. Correcto. Una persona no cree, no por falta de evidencia, sino porque no quiere creer. Es lo que decimos cuando hablamos del libre albedrío. O sea, no es que una persona no tenga la capacidad de elegir. El problema es que nunca va a querer elegir al Señor. Correcto. Ese es el efecto que tiene el pecado en la voluntad. Pero solamente una obra del Señor puede hacer que una persona pueda elegir lo que antes no elegía. O sea, una persona que antes no elegía a Dios y elegía vivir para sí mismo, cuando viene una obra de Dios, ahora tiene la posibilidad de elegir a Dios por sobre sus propios deseos. No quiero decir que una persona que conoce, que un cristiano a lo largo de su vida no tenga la opción de no elegir a Dios, porque creo que es la experiencia de todos los cristianos. Sí. Que aun y cuando reconocemos que Dios ha hecho una obra milagrosa, extraordinaria, sobrenatural en nuestras vidas para poder conocerlo, estamos en un proceso de transformación progresiva o santificación progresiva en las que nosotros vamos siendo transformados, pero siempre reconociendo que si nosotros podemos acercarnos a Dios es porque Dios hizo una obra maravillosa. Ahora la pregunta, ¿qué es lo que motiva a Dios a hacer que personas que están muertos en sus delitos y pecados puedan tener vida? ¿Qué es lo que motiva a Dios a hacerlo? ¿Qué se te ocurre? Mira, es un hecho que si partimos del punto donde Dios no necesita nada ni de nadie ni de nosotros siquiera, o sea, es por pura gracia. Es por pura gracia. O sea, estamos recibiendo ese obsequio de la vida inmerecidamente porque en nuestros méritos no merecemos más que juicio y muerte, que es la consecuencia del pecado. Pero tampoco es a consecuencia de nuestras obras ni de lo que podamos hacer, sino es por pura gracia que el Señor nos da este obsequio de la vida nuevamente, la vida ya en el Espíritu. Y es que nosotros entonces sí podemos elegirlo. O sea, cuando decimos gracia, queremos decir que es gratuito. Sí, es gratuito y es es algo que no obtuvimos. Me gusta mucho el ejemplo que a veces pones. Si yo trabajo y me dan, al final de la semana me dice mi jefe, aquí está tu dinero, te lo regalo, pues no me lo está regalando. Ya trabajé por él. Pero si viene alguien más y me dice, oye, te doy esto. Y, o sea, otro cheque, vamos a ponerlo así. ¿Y esto por qué? Pues nada más te lo quiero dar. O sea, no hice nada, no llevé a cabo ninguna obra ni ninguna actividad. Y me lo está dando porque le están haciendo hacerlo. Entonces, con Dios es así, o sea, es un regalo que nos da, es algo gratuito que por nuestros méritos no lo merecemos, pero que a Él le plació hacerlo de esa manera. Entonces, eso es lo que nos sorprende de Dios, ¿no? Sí. Ese es el milagro, es el misterio más grande del Señor, que Dios elige hacer esta obra gratuitamente. O sea, no hay un mérito alguno. Uh-huh. O sea, no es como que una persona haya hecho los méritos suficientes para que Dios lo transforme. Porque si partimos de la premisa que Pablo pone de que
antes, dice, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ujú. O sea, un muerto no puede hacer méritos para volver a la vida. No. Está muerto. Entonces, que Dios traiga de muerte a vida a una persona, definitivamente lo deja fuera de sus méritos. Pero Pablo lo dice explícitamente. Ujú. Somos salvos por gracia. O sea, no hay mérito. No hay... cuando decimos gracia, queremos decir gratuitamente. Ujú. O sea, es no es una recompensa. Sí. No es una recompensa en el pasado ni en el futuro. Tampoco, digo, no. Sé que hay personas que pueden creer diferente, pero no es como que el Señor haya visto en el futuro que vamos a responder favorablemente al Evangelio, Ujú. sino que Él hace posible que en el futuro podamos responder favorablemente al Evangelio. Sí. Entonces, lo que Pablo dice es, estábamos en una condición terrible de muerte espiritual. Ujú. Porque algunas personas tienen esta idea de que el ser humano es una persona que está ahogándose en el mar o ahogándose en un río, pidiendo auxilio, y llega Dios, el rescatador, o Jesús, el rescatador, y lo salva. Pero esa es una idea de una persona que se está ahogando. La imagen que Pablo pone en este texto es de un muerto. Sí, y es alguien que ya se ahogó. Es alguien que ya se ahogó, Sí. ya está en el fondo del mar, Del mar o del está en río. el fondo Sí. del río, ahogado. Que no está haciendo ningún mérito para ser rescatado, que no está haciendo ningún mérito para, al contrario. Bueno, creo que sería mejor la condición de estar totalmente inmóviles, pero la condición del ser humano es en oposición a Dios. Ujú. No solamente está quietecito sin hacer nada, Sino que rechaza y se revela. está en oposición a Dios. Entonces, pero la imagen que Pablo pone es la de muerte espiritual, que no está haciendo nada por hacer méritos, sino es Dios en su gracia, el que decide traer de muerte a vida a una persona que está en muerte espiritual. Entonces, Pablo dice que es por gracia. Dice, somos salvos por gracia. Pero también dice Pablo que somos salvos por medio de la fe. Ujú. O sea, ¿cómo entendemos la fe? O sea, porque la fe es esta capacidad de creer. Ujú. O sea, el ser humano tiene que creer. Pero algunas personas pueden llegar a creer que soy salvo porque creí. Ujú. Entonces, ¿cómo, o sea, si quisiéramos poner en orden, o si quisiéramos poner como que armar este rompecabezas de la salvación que Pablo nos está explicando aquí en Efesios 2, ¿en qué orden va la fe? ¿En qué orden o qué papel o qué rol juega la fe en medio de la salvación? De inicio, como decías, o sea, Pablo plantea muy bien, o sea, no es que nos estamos ahogando, estamos muertos, estamos ahogados, estamos muertos en delitos y pecados. Es mediante la fe en Cristo, en lo que ha sido su vida, su muerte y su resurrección, y el poder que lo trajo de muerte a resurrección, que entonces nosotros somos, mediante la fe en Cristo, reconociendo cuál es nuestra condición quebrada espiritualmente, que estamos muertos, que somos incapaces de pagar la deuda, que somos incapaces de acercarnos y de buscar a Dios o de seguir a Dios. Es cuando nosotros entonces sí, mediante esa fe en el Hijo de Dios, es que nosotros somos traídos de muerte a vida. Pero es solo mediante ese proceso de entrada, o sea, y me gusta mucho porque tiene que ver con un libro que compartió aquí Pastor contigo en la temporada pasada. O sea, la vida del cristiano, fe y arrepentimiento. Porque si no existe esa realidad de que
vaya, tenemos esa fe, no de que creímos, sino que creemos quién es Cristo. Y vaya, y que creemos que Él fue el Mesías profetizado y que Él padeció por nosotros en el Calvario, que asumió sobre sí nuestros pecados, y que pues, el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, pero que después de haber hecho esa obra redentoria, de haber sido el sacrificio propicio por nuestros pecados para pagar la deuda y satisfacer la justicia de Dios, es cuando nosotros entonces somos traídos a la vida. Y vaya, yo lo puedo ver así porque en el pasado, antes de conocer realmente, vaya, cuál era mi lugar con Dios y quién era Dios en mí, en este caso en la persona de Cristo, pues yo puedo decir que tenía fe, pero es la fe que usamos en el mundo de manera corriente. O sea, que no tenemos el contexto o el significado de lo que quiere decir esa fe. Pero es cuando te ves convencido, por lo menos ha sido así en mi vida, cuando estás convencido de quién es Cristo y quién eres tú en relación con Él y quién es Él en ti. Es cuando, sin importar las circunstancias, no te apartas, no te distancias o te resientes porque algo no está saliendo, como decía hace rato, cuando hay momentos de dificultad. Entonces, para mí es así, o sea, Pablo lo plantea, estamos muertos en delitos y pecados. Nos dicta una sentencia en Romanos desde el 1 hasta el 3, donde ya no ve uno la salida, pero te abre ya el panorama de que hay una solución a esa situación caída y muerta, y es mediante la fe en Cristo y en el poder que operó en Él y que opera en nosotros, como lo hace en la apertura de la carta a los Efesios, donde dice, o sea, que estemos maravillados y conscientes del poder que opera en nosotros, porque es el que nos mantiene vivos todos los días. El hecho de despertar todos los días es muestra de esa misericordia que se sigue extendiendo. Sí, creo que algunas personas pueden tener como la idea de que si nosotros estamos en un estado inmóvil, de incapacidad de responder a la obra de Dios, y Dios es el que decide sin mérito alguno traer de muerte a vida a los pecadores, entonces no hay ninguna respuesta de parte de aquellos que van a ser traídos de muerte a vida. O sea, como que, bueno, pues, o sea, Dios lo va a hacer. Uh-huh. y no hay nada que yo no hay nada que yo deba o pueda hacer. Lo que queremos decir es que la manera como Dios ofrece el regalo de la salvación, o sea, ofrece la salvación es por medio de un regalo, es sin méritos. Uh-huh. Eso no significa que nosotros no hacemos nada. Sí. Tenemos que creer. Es un mandamiento. Uh-huh. Dios o Jesús manda cuando inicia su ministerio. Por ejemplo, en Marcos, cuando Jesús empieza su ministerio, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean. Uh-huh. Arrepentimiento y fe es un mandamiento. Sí. O sea, Jesús manda a los hombres a que se arrepientan y crean. O sea, es el mandamiento que vemos en los discursos de los Hechos. Lo vemos en las cartas de Pablo. La fe es un mandamiento, es un requisito, o sea, a todos se les manda a creer. O sea, la fe es algo que nosotros ejercemos. Uh-huh. Lo que creemos, como el libro lo enseña, y así como yo también lo creo, es Dios el que obra gratuitamente, uh-huh, soberanamente. Digo, porque si es gratuito, Dios lo da a quien quiere soberanamente, uh-huh, ¿no? O sea, no se lo debe a nadie. Exacto. Nadie es merecedor de ser resucitado. Uh-huh. O sea, es una obra que solamente, o sea, si es gratuito, pues no se le debe a nadie. Entonces Dios se lo puede dar a quien quiera. Así como yo puedo ir a regalar mi dinero a quien yo quiera y nadie me tiene que decir: ¿y a mí por qué no me regalaste? Pues porque es mi dinero. Yo lo reparto como yo quiera. Entonces,
esa obra de muerte a vida es gratuitamente, pero sí hay una respuesta esperada que Dios demanda de aquellas personas a las que les ha dado el don de la salvación, y es creer. Uh-huh. O sea, la fe es la respuesta que nosotros tenemos a la salvación que Dios nos ha dado. Uh-huh. Es verdad, nosotros, y lo digo yo que crecí en una familia cristiana y tengo pues toda la vida en la iglesia, y por mucho tiempo yo entendía que la salvación comenzaba cuando yo creí. Uh-huh. Pero esa era mi experiencia. Uh-huh. Y muchas personas así lo entienden, que la salvación empieza cuando creíste, porque eso es lo que hemos vivido. Sí. Pero lo que la Biblia dice es verdad. O sea, nosotros somos conscientes de nuestra salvación cuando creemos. Pero lo que Pablo está diciendo es que nuestra salvación comenzó mucho antes de lo que nosotros creíamos. Uh-huh. Mucho antes de creer, nuestra salvación ya había comenzado. Se hizo efectiva cuando nosotros creemos. Uh-huh. Pero me encanta cómo un pastor puritano del siglo XVI, no, del siglo XVII, Richard Baxter, él dice que Dios elige soberanamente. Él era calvinista. Dios elige soberanamente, pero así como Dios decreta quiénes van a creer, así como Él decreta quiénes van a ser salvos, decreta los medios de cómo van a ser salvos. Uh-huh. Aquellos que Dios elige, Dios los elige para creer. Entonces, todos aquellos que son elegidos por Dios para la salvación, son elegidos para creer. ¿Cómo sabes que fuiste elegido para la salvación? Si crees. Uh-huh. Entonces, perdón. Decíamos que la salvación es por gracia, es gratuitamente. Uh-huh. Y es por medio de la fe, por medio de creer. La fe es el medio con el cual recibimos esta salvación. O sea, una vez escuché al pastor que dijo, o no me acuerdo si fue el pastor, o ya no me acuerdo qué pastor fue, pero dijo que es como si tuviéramos un plato con sopa y nos lo estuviéramos comiendo con una cuchara. O sea, el alimento viene a nosotros por medio de la cuchara. Uh-huh. Pero nuestro alimento no es la cuchara. Sí, no. O sea, la salvación es por gracia, pero es por medio de la fe. Uh-huh. La fe, creo que ese sí fue Timothy Keller, dice él pone el ejemplo. Si un padre quiere regalarle un juguete a su hijo, no, los padres no regalamos solamente porque por méritos, sino porque queremos hacerlo. Uh-huh. O sea, no necesariamente tus hijos se tienen que ganar un regalo. Si tú quieres, se los puedes regalar. ¿Por qué? Porque quieres, pues son tus hijos, ¿no? Uh-huh. Una vez uno de mis hijos me dijo, no, pues es que yo me porté bien, quiero que me regales algo. ¿Por qué? No, pues es que me porté bien. O sea, como que todos aquellos que se portan bien merecen un regalo. Le dije, no, espérate, o sea, yo le regalo regalos a mis hijos, no a los niños que se portan bien. O me has visto regalando juguetes por todos lados. Sí. O sea, yo le regalo a mis hijos y me gusta que se porten bien. Pero decía Timothy Keller que cuando un padre quiere regalarle a sus hijos, lo hace por su afecto, porque quiere, porque se los quiere regalar. Pero cuando se lo da y el niño alza los brazos y recibe el regalo, dice Timothy Keller, la fe es como esos brazos que se extienden para recibir el regalo que su papá le quiere dar por gracia. Uh-huh. O sea, la fe es el medio con el cual abrazamos esa salvación. Pero la salvación viene por gracia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ok, ya nos quedó claro
La salvación es, o sea, estamos muertos en delitos y pecados. Dios tiene que hacer una obra, nos tiene que transformar, traer de muerte a vida. Lo hace por gracia y lo hace por medio de la fe. Pero ya por último, para ir cerrando, ¿cuál es el propósito? ¿O cuál es el objetivo final de nuestra, de esta nueva vida? O sea, ok, ya Dios nos trae de muerte a vida, de una incapacidad de elegir al Señor y de buscarlo. Pero ahí ese es el final. O sea, Dios nos da la capacidad de creer, nos da la capacidad de buscarlo, elegirlo y pues sí, de caminar con Él. ¿Cuál es ese es el final o ese es el inicio? Es más bien el inicio, porque el capítulo ya hacia el final precisamente nos habla de que somos resucitados para, para buenas obras. Y por ejemplo en Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, o sea, y es como consecuencia de esa resurrección que podemos andar en estas buenas obras. Que ahí vaya, normalmente también podemos llegar a extraviarnos o a malinterpretarlo, cargándonos mucho al activismo. O sea, sí hay buenas obras, pero no confundirnos con que las buenas obras signifique estar completamente saturado o atareado y caer en esta dinámica de hacer. Porque esas buenas obras no nada más se revelan en los ministerios en una iglesia, esas buenas obras también se revelan en la forma en que te conduces tú con tu familia, con tu matrimonio, con tu trabajo. O sea, qué tan diligente eres con todo lo que Dios ha puesto a tu cuidado y administración. Es cierto, o sea, aparte también de esas buenas obras, es sí seguir reflejando mediante nuestro cambio de vida, en nuestra nueva vida, la imagen de Cristo. O sea, y hay buenas obras para las cuales ya también, como ese plan de salvación que ya existía incluso antes de que nosotros tuviéramos ese paso o ser traídos de muerte a vida, también ya hay buenas obras para las cuales ya estaban predestinadas para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces es importante recordar eso, ¿no? O sea, porque podemos caer o en el activismo o en el hecho de, pues ya fui traído a vida y pues me siento nada más, ¿no? Al ver pasar el tiempo. Sí. Y pues tampoco es como es no irnos a los extremos, ¿no? No es la postura, ni el no hacer nada, ni tampoco el super saturarnos. Creo que es, o sea, buscar ese equilibrio donde las buenas obras también tengo que examinar con qué intenciones es que yo las quiero llevar a cabo y en dónde es donde puedo llevarlas a cabo también, porque nos podemos dejar llevar por las emociones. Sí, ciertamente creo que debe haber un equilibrio porque la fe no es una fe muerta. De hecho, la carta de Santiago es un perfecto equilibrio en cuanto a la fe y las obras, ¿no? Porque se puede llegar a creer que si somos, ahorita mencionaste, si así hemos creído, bueno, pues entonces ya, si es por medio de la fe y es por gracia, entonces no es necesario hacer nada, ¿no? No es así. Nosotros fuimos salvados para hacer buenas obras. Sí, correcto. O sea, porque la fe no es una fe muerta. O sea, Santiago dice que la fe no es una fe muerta. No existe tal cosa como alguien que tiene fe y no tiene buenas obras. O sea, así como no existe el caso de alguien que tiene buenas obras sin fe, o sea, para salvación. O sea, no existe alguien que para salvación tenga fe y no tenga obras. Pero entendemos que las obras son el resultado de esa fe. No existe, porque es lo que dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y te voy a demostrar la fe que viene por mis obras. O sea, la salvación no viene, la salvación no viene de una fe que fue producto de las obras. O sea, sino que la salvación viene por
una fe que produce obras. Entonces, Dios no nos rescata para nos quedemos ahí. Uh-huh. De hecho, Pablo dice que esto Dios lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Sí. O sea, tiene un propósito, tenemos un propósito. O sea, todas estas buenas obras, la manera como Dios nos salva, cómo Dios nos trae de muerte a vida, cómo nos muestra su poder, es con un propósito que podamos hacer buenas obras, pero para la alabanza de la gloria de su gracia, o sea, para su gloria. Uh-huh. O sea, Dios es glorificado cuando un pecador vuelve a la vida, cuando un pecador se arrepiente, demuestra el grande poder que Dios tiene. O sea, así como, por eso decía, el milagro de que una persona pueda llegar a conocer al Señor, conocer su propia condición espiritual y pedir al Señor que lo salve es un milagro. Entonces, digo, no hay milagro más grande que ese. Uh-huh. Es que una persona pueda creer, es un milagro, es el milagro más grande que pueda existir. Entonces, eso debe producir en nosotros alabanza al Señor, gloria a Dios. O sea, porque solamente Él puede hacer algo que nosotros nunca podríamos, ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta. No nos daríamos cuenta de nuestra condición espiritual, como todo el mundo no se da cuenta de su condición espiritual. O sea, se da cuenta de las consecuencias de su condición espiritual, se da cuenta del desastre, se da cuenta que hay algo mal en el mundo, hay algo que no le cuadra, pero no se da cuenta que está en una condición de muerte espiritual, en rebelión en contra de Dios, pero que alguien lo pueda ver. Sinceramente es un milagro que Dios pueda hacer, y lo que debe producir en nosotros es gloria y alabanza a Él. Pero ya para cerrar el episodio, es algo que lo dejé para el último, pero sinceramente creo que es la base de todo, pero lo quise dejar para el último para que fuera lo último con lo que nos quedáramos. Y es que la manera como Dios opera todo este aparato de la salvación empezó en una persona. O sea, este milagro de traer de muerte a vida es posible por una persona que murió y resucitó, una persona que nos representa a los que creen, que los representa en su muerte y en su resurrección. Uh-huh. O sea, el hecho de que nosotros podamos contar que podemos resucitar de muerte a vida es por la obra que Dios hizo en Jesús en traerlo de muerte a vida. Amén. O sea, es su muerte y su resurrección la que hace el poder. De hecho, nuestra vida, y me encanta como dice MacArthur, es el milagro de que una persona venga de muerte a vida es un milagro análogo, o es una referencia directa a cómo Jesús murió y resucitó. Entonces, ¿qué te hace sentir el hecho de poder meditar en que solamente en el poder de Jesús, solamente por la obra de Jesús, nosotros podemos contarnos en aquellos que pudieron pasar de muerte a vida? Te lo diría en una palabra, y es privilegiado o bendecido. Porque ninguna otra religión te puede dar esta gracia. O sea, la religión que me digas, todas focalizan mucho las obras. Si no es que todas hacen un énfasis en las obras como un requisito para la salvación. Y cuando ves esta reflexión o este ejemplo análogo que hace Pastor John MacArthur de ese pasar de muerte a vida o de muerte a resurrección, pues sí, o sea, somos representados en Cristo en ese proceso. Y vaya, es la única puerta, o sea, no hay otra puerta para salvación, no hay otro camino para salvación que el que ofrece Cristo.
Entonces, vaya, es de maravillarse y vaya, yo a la fecha, por más que le doy vueltas, me declaro limitado en el entendimiento y en el poder dimensionar la obra. O sea, creo que lo calificabas bien, es uno de los misterios más grandes, no porque no se entienda, sino porque por más que lo analices, no le hayas una explicación en nuestras fuerzas o en nuestro entender. Sí, definitivamente es el milagro más grande y, o sea, es un misterio. Decimos que es un misterio porque por más que lo quieras comprender, no lo alcanzas a comprender todo. Sí. No es un enigma, algo que no puedas por ningún lado descifrar, no puedas, algo que está totalmente velado. No, decimos que es un misterio porque es como un océano. O sea, por más que te sumerjas, no vas a llegar al fondo, pero no significa que no puedas explorar y conocer y maravillarte de lo que alcances a ver. Sí. O sea, no porque no te lo puedas acabar, no significa que no puedas disfrutarlo, ¿no? Exacto. Bueno, no sé si tengas algún último comentario, algo que a lo mejor no de ese capítulo que vimos, no sé, algún otro comentario final que quieras compartir acerca del libro, no sé si lo recomiendas o no, o algo que te haya llamado la atención del libro para que las personas que nos están escuchando, o sea, puedan darse una idea de por qué deberían leer el libro. Sí, la verdad es que yo sí recomendaría mucho como esto de los libros que he leído. Creo que este es uno de los favoritos que tengo. Lo he leído, lo he releído y no dejo de sorprenderme. Vale la pena, vale muchísimo el invertir en la lectura de este libro. Digo, los que llegaron a este punto del podcast ya se darán cuenta que duró más de lo normal. Y eso que nada más vimos como generalidades de un capítulo. Entonces, vaya, si uno quiere ahondar más en cómo opera este proceso de salvación, el proceso de la gracia, de la fe, hay unos apéndices, hay uno maravilloso que es la expiación sustitutoria. Buenísimo ese apéndice, o sea, vale la pena invertir en este libro, y sobre todo poderlo leer acompañado de una Biblia, ya sea de estudio o una Biblia, vaya, la que le sea más útil o cómoda, pero vale la pena porque no nada más es aventarte el libro de corrido, sino vas frenando, reflexionas, ves en la palabra qué es lo que está citando ahí el pastor John MacArthur. Y pues es un libro que pareciera rápido de leer, pero si eres diligente y detallista, te va a llevar un tiempo, pero es un tiempo maravilloso el que se invierte en este libro, como en muchos otros, pero la verdad es que sí, yo lo súper recomiendo, ya sea que lleven tiempo en la fe o que vayas llegando. Y vaya, si encuentras gente que ya tiene tiempo en la fe o grupo de estudio, vale la pena llevar este libro también. Sí, y mira, se vale no estar de acuerdo con MacArthur. Sí, la verdad, a veces no es fácil estar de acuerdo con MacArthur. Y se vale. O sea, se vale. Mucha gente no está de acuerdo con su teología, con su doctrina o con su explicación. Se vale. La verdad es que está bien. Creo que este libro es muy, muy bueno para... Si tú estás de acuerdo con él, vas a tener más herramientas. Si no estás de acuerdo con él, vas a afinar mucho tus argumentos para decir, yo no estoy de acuerdo en esta parte. Correcto. Pero que todo, ya sea que estés de acuerdo o no, que todo nos lleve a la Biblia, que todo nos lleve al Señor, que podamos conocer al Dios de la Biblia, no al Dios de del que nos hablaron o el Dios que conocíamos. Créeme que cuando conocemos al Dios de la Biblia, nuestra vida es transformada. O sea, lo que vivimos en este mundo toma otro sentido, tiene otro sabor, la vida tiene otro color. Cuando conoces al Dios de las Escrituras, el Dios que obra, el Dios que está vivo y que sigue obrando y que nos acompaña y que nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Cuando lo conoces, el Dios de la Escritura, la vida es transformada. Bueno, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que me encantó la plática, me encantó el libro, me encanta platicar contigo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir aquí con nosotros y
Pues ojalá que podamos seguir grabando más libros, podcast, más sí. podcasts. Muchas gracias. Gracias a ti, Chiqui. Y sí, filtremos todo lo que leamos en la palabra, porque hay muchos pastores, hay muchos libros, pero decías bien al principio, puede haber cosas que no estén fundamentadas o que no estén también fundamentadas, pero afinemos nuestra teología siempre filtrándolo a través de la Escritura. Muchísimas gracias. Excelente, pues aquí vamos a terminar el episodio. Te recuerdo, este es el libro El Evangelio según Pablo y el autor es el pastor John MacArthur. Este libro es de editorial, es de Grupo Nelson. La verdad es que es un libro, híjole, no es tan extenso, pero como decía ahorita Antonio, tiene información muy densa. O sea, si lo quieres estudiar, vas a tener mucho, o sea, de dónde sacar. Tiene mucho material, está muy sustancioso. Este libro está buenísimo, a mí me encantó, transformó mi vida, transformó mi teología, la verdad, y pues súper recomendado. Bueno, te recuerdo las redes sociales del podcast. Estamos en Facebook, en Instagram como Camino Podcast. Por favor, síguenos, compártelo el podcast o las redes con más personas para que podamos llegar a más personas, para que este tipo de recursos y este tipo de pláticas puedan llegar a más personas, puedan bendecir a más personas y que los que no conocen el nombre de Jesús pues puedan conocerlo. Bueno, síguenos también en las plataformas de podcast. Estamos subiendo episodios a Spotify, a Apple Podcasts, a Google Podcasts, Amazon Music, Podbean y a YouTube. Así que, por favor, síguenos en todos los lados. No pasa nada, no te cobran por esos, por dar likes. Nos ayuda bastante. Bueno, es todo, Antonio. Otra vez, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Súper plática que tuvimos y un excelente libro. Bueno, es todo, así que nos vemos. Bye.